es con nosotros, se llama el tema. Y si no, ¿cómo sabes que Dios es contigo? Ah, ya vas a empezar. Porque siempre decimos, ¿verdad? Como el que dice, todo ayuda para bien. Pues sí, pero eso es a los que aman a Dios, no a todos. ¿Verdad? Si Dios es con nosotros y si no, ¿qué? Pues nos morimos. ¿Qué sería de mí si no me hubiera encontrado con el Señor Jesús? Una canción. Bueno, gracias a Dios porque tú dijiste hoy, Dios te va a hablar. Bienvenida la hermana Olivia. Bienvenida a casa, welcome home. Y estamos contentos, ¿verdad? Todos que estamos aquí. Dios nos llamó a todos. ¿Cuántos saben que Dios les llamó para un trabajo? Dios no tiene, el cuerpo de Cristo no tiene apendicitis. La apendicitis parece que nunca hace nada. Y luego se inflama, es lo que hace. Y luego hay que sacarlo. Pero no, el cuerpo de Cristo no está enfermo ni tiene problemas de esos. Así es de que hay un trabajo para ti. Dios llama y Dios quiere que entendamos que al llamarnos es importante, más que la tarea súper especial que te pueda dar, es importante estar en el orden de Dios. ¿Verdad? Dios llamó a Moisés, por ejemplo, y le dio una tarea súper especial, una tarea importante, una tarea que estaba en el plan de Dios y había sido pues un plan que se atrasó. Bueno, no se atrasó Dios, ¿verdad? Sino que el pueblo a veces necesita aprender cosas y los tiempos de Dios se extienden un poco, pero Dios llegó el tiempo cuando eh, Dios llamó a Moisés para esta tarea. Y ustedes creen que cuando tienen una tarea especial, tienen, como son llamados de Dios, ¿verdad? Pues tienen superpoderes, ¿no? O tienen, son tan especiales que eso los hace exentos de cumplir con ciertas cosas que hay que cumplir, de obediencia, de la ley de Dios, de los principios bíblicos, ¿verdad? Hay super ungidos que dicen eso. Dicen, no, pues no, eso no aplica porque yo soy el ungido de Dios, ¿verdad? Y empiezan las sectas, empiezan a hacer cosas raras, empiezan a a torcerse por todos lados, a olvidarse del Señor. Y están totalmente deshechos. Y Dios quería hacer algo y se pierde todo lo que Dios quiere hacer. Por eso no debemos de pensar nunca que somos tan especiales que Dios nos va a pasar por alto cosas que hacemos. Al fin y al cabo, que yo voy a la iglesia, le hago el favor a Dios de estar ahí. ¿Cómo ves? Si alguien dice, no, pues yo ya fui a la iglesia, ¿por qué no me va bien? Pues es que ir a la iglesia no es hacerle nada, ningún favor a Dios, es hacerte un favor tú. Pero hay gente que lo entiende al revés, como que cumplo con Dios, pero pues Dios no te necesita, ¿no? Éxodo, te invito a leer Éxodo 4:24, cuando Dios quería matar a Moisés. ¿Cómo? Sí, ponte de pie y lo leemos juntos y luego oramos, para que el Señor nos hable en esta noche. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra de Dios, Éxodo 4:24, que Dios estaba hablando con Moisés. Después de 80 años, Moisés tenía 80 años, estaba joven. Entonces, después de 80 años de edad, de preparación, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, ya por fin Dios levanta una palabra y quiere levantar a su siervo Moisés. Y le dice, cuando vayas a Faraón, tú vas a ir y vas a liberar a mi pueblo. Y vas a decirle a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Así le vas a decir, Moisés. Apenas le estaba encargando, ¿no? Y he aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito por no dejar ir a mi pueblo. Está dura la palabra que le mandó Dios decir a Faraón. Y bueno, le mandó a Moisés decir a Faraón. Y aconteció en el camino que en una posada
Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado. Séfora era la esposa de Moisés. Y dice que tomó un pedernal, una piedra en forma de cuchillo, filoso, afilado, dice, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. O sea que Dios usó a Séfora para hacer eso. Estaba circuncidando al niño, que el niño seguramente tenía unos, no sé, me imagino unos 12 años. Y así le dejó el Señor, o sea, lo dejó en paz. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. La circuncisión era un pacto que Dios hacía con el pueblo de Israel. Moisés era israelita y era de la tribu de Leví, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y es por eso que Moisés debía haber circuncidado a su hijo cuando nació, pero de alguna manera no lo hizo. Y esta mujer salvó al varón de Dios, a la familia del varón de Dios. Y entonces uno supone y uno pregunta, pues, ¿cómo es posible si él estaba en el camino de Dios? Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él iba a hacer un trabajo importante para libertar al pueblo de Dios. Pues precisamente por eso. El Señor le había dicho: dile al faraón que libere a Israel, mi hijo, o va a perder a su hijo. O hijo, o tu hijo o el mío. Y cuando iba a hacer eso, pues sucedió que salió el Señor y quería matar a Moisés. Vamos a orar para que el Señor nos hable esta noche, ¿no? Padre, te damos gracias a ti, Señor, porque tú nos llamaste a algo. Queremos hacer ese algo, pero no queremos hacerlo con nuestras fuerzas, ni de mala manera, sino queremos ser efectivos, Padre. Ayúdanos a entenderlo hoy en esta pequeña reflexión, Señor, pero grande en profundidad, porque tu palabra es grande, Señor, y preciosa. Por eso te pido que quites todo estorbo humano de parte mía y hables en esta noche a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y todos decimos: amén. Puedes tomar asiento, el Señor te llamó. Y eso es importante entenderlo. Todos somos llamados a ser cartas abiertas de que Dios salva. That's the point number one. ¿Cuál? Todos somos llamados a ser cartas abiertas, quiere decir leídas por todos los hombres, no cartas cerradas, que dirán esas cartas, sino que todo lo que haces, las 24 horas, lo que decides, lo que estás haciendo en el trabajo, en la casa, en la tienda, alguien lo está viendo y te está leyendo. Alguien está dándose cuenta, aunque sea tu esposa y tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, la gente que te ve al ir de un lugar a otro. Y somos cartas abiertas que ¿qué dicen? ¿Qué dice tu vida? ¿Qué le dice al mundo tu vida? ¿Qué dicen cuando te ven, cuando te oyen hablar, cuando te oyen tu manera de decidir las cosas, tu manera de responder a ciertas cosas que de repente son tremendas y te pueden sacar de tus casillas de control? Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Cómo dice la gente que eres? Todos somos llamados a ser leídos por Dios, y que lo que hagas, lo que digas, lo que profeses, no nada más con tu boca, sino con tu vida, sea un resultado que diga al final, o una cosa que tu proceder que tenga como consecuencias de que diga la gente: realmente Dios salva. Esa es una vida de Dios. Qué bueno poder actuar así siempre. Dios había mandado a Moisés a un mensaje, a dar un mensaje a Faraón muy especial. Pero él tenía que dar un mensaje como un ejemplo. Tenía que ser ejemplo para la casa del faraón, para la casa de los de Egipto, y que junto con todo el pueblo de Israel sean ejemplo como una nación de Dios, para ser ejemplo de naciones enteras. Así de ese tamaño estaba
lo que iba a hacer Moisés y lo que iban a leer no solamente las personas que estaban en Egipto, en todo el imperio de Egipto, que era muy extenso en la época, y también en todo el mundo, fuera del imperio de Egipto. Eso es lo que dice la palabra que sucedió con Moisés y lo que pasó ese día. O bueno, en esa época, no precisamente ese día. Tiempo después, 40 años después, cuando Josué había sido llamado a algo también muy especial, que era no nada más traer ese pueblo, sino introducirlo en una tierra prometida, también se le dio una oportunidad parecida. Si Dios quiere y nos presta vida y salud, pues el próximo domingo será la continuación de esta predicación con Josué. Pero hoy estamos con Moisés y cuando 40 años después Josué va a entrar a la tierra prometida, resultado de haber andado en el desierto 40 años ya libres, no habían entrado luego. Y entonces Josué dice en el capítulo 2 y el versículo 10, el pueblo de Jericó que estaba enfrente de Josué cuando iba a entrar, dice, porque hemos oído, fíjate bien hasta dónde llega la carta leída por todo el mundo de lo que hizo Moisés. Dice, porque hemos oído, decían en Jericó, una tierra lejos de Egipto, y decía, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo una vez, delante de ustedes, cuando salieron de Egipto, y que habían hecho a otros dos reyes en el camino, los reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, en Sehón y en Og, a los reyes Sehón y Og, a los cuales habéis destruido y eran reyes poderosos, y hemos oído todo lo que ha hecho Dios. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ese era el mensaje precisamente que tú debes de dar en tu vida, el mensaje que dio Faraón y el mensaje que todo el pueblo de Dios, ¿cuántos son pueblos de Dios? Nosotros somos pueblo de Dios llamados a dar ese mensaje. Y todo Egipto entendió, pero no nada más Egipto. Entendieron todas las naciones del camino donde iban desde Egipto hasta Israel y llegando a la tierra de Israel, Jericó, que era una de las ciudades fortificadas más terribles, si no la más terrible, tenía miedo de ese Dios. Por eso que habían hecho en esa época. Y es lo mismo a lo que somos llamados nosotros, exactamente lo mismo a lo que Dios, a lo que Jesús dijo que tú eres llamado a dar un mensaje. Y esa es la gran comisión que tenemos, dar un mensaje. Pero ese mensaje no puede ser, no tiene efecto, no tiene autoridad, hasta dar risa si tú no lo das con una vida respaldada por el Señor. Y eso es lo que somos llamados a dar. Un mensaje respaldado por nuestra vida. Pregunta, ¿tu vida personal está en orden? ¿Estás en orden? ¿Estás en el orden de Dios? La vida personal de Moisés tenía que estar en orden para ir a Faraón. Y eso se necesita para que Dios esté contigo. Suponemos que Dios está conmigo y decimos, Dios con nosotros, vamos. Y mucha fe y mucho todo. Y es en realidad, Dios está contigo. ¿Y qué si no? Te mueres. Te mueres en el camino. Porque necesitamos, para que Dios esté conmigo, necesitamos nosotros también estar con Él. Y a veces nosotros creemos que yo vengo al culto y cumplo con Dios, o hago oración, o voy a la CFC, o voy a Dallas, o hago un servicio cualquiera para Dios. Y digo, pues yo ya la hice, ahora Dios tiene que bendecirme. Pues no, no es así. Dios quiere dirigir la vida espiritual tuya para que tú puedas dirigir la vida espiritual de otros. Porque si no, vamos a ser como cualquier político. No quiero meterme en situaciones de cuál político. Todos los políticos son corruptos. Pastor, pero ¿cómo es posible que digas eso? Pues échale. Decía uno, a ver, enséñame un plátano derecho. Así no hay ningún abogado derecho. Todos están chuecos. Y yo le dije, no es cierto.
Yo conozco a un abogado que tengo, que él es derecho. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Pero bueno, no estamos hablando de abogados, estamos hablando de gente en autoridad. Todo tipo de autoridad debe de estar respaldada por Dios. Y cuando está respaldada por Dios, es porque está en el orden de Dios. Cualquier corrupto puede tener una autoridad que no tenga poder, que no tenga respaldo. Pero para usar la vara de Dios, porque Moisés usó la vara de Dios, para eso sí se necesita estar en orden. Dice el versículo 1 del pasaje que leímos, está en Éxodo 4. Dice el 1 y el 2, por ejemplo. ¿De quién era la vara? Pregunto yo, ¿de quién era la vara? Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, ellos no me van a creer. Tú me dices que yo vaya. Este cuate es un cuate que hacía, no sé, cabritos y comía borregos y andaba en el desierto durante 40 años. Moisés anduvo de pastor, pero no pastor de iglesia, pastor de cabras, ¿no? Así le digo cuando alguien me pregunta y me paran en la línea de fronteriza. Me dice, ¿y usted qué se dedica? Le digo, soy pastor. Le digo, de iglesia, no de cabras. Porque si no, ya hace el chistecito de siempre. Entonces, antes de que lo diga, bueno, entonces Moisés era pastor. No le convenía decir, pues yo era de aquí de Egipto, ¿verdad? Porque cuando salió de Egipto salió por homicidio. No sé si fue juzgado y perseguido totalmente, pero era el presunto homicida de un egipcio, ciudadano de Egipto, y por eso salió. ¿Sí recuerdan? Tenía 40 años Moisés cuando mató a un egipcio. Podíamos hacer un corrido, ¿verdad? 40 años tenía Moisés cuando mató y se fue de Egipto. Bueno, los del norte de México sí me entienden, los otros olvídense de eso. Pero bueno, se fue Moisés. 40 años estuvo en Egipto, las mejores escuelas, la mejor educación, la mejor todo. Pero salió y 40 años estuvo en el desierto persiguiendo ovejas, tal vez amargado, tal vez preguntándole a Dios todos los días por qué tenía que haber pasado así, en qué falló. Él lo que quería era defender al pueblo de Israel y tal vez estaba bien la intención, pero la manera no era correcta. Tenemos que cuidar los medios, ¿verdad? Muchas veces dicen que el fin justifica los medios, pero no, Dios quiere que hagamos las cosas bien. ¿Y de quién era la vara que traía Moisés? Porque estamos hablando de que la vara es autoridad. La vara sabemos que Moisés la usó al abrir el mar rojo. ¿Qué traes en la mano? Pues la vara de Dios. Y cuando hacía esas plagas, cuando hacía venir esas plagas, pues usaba la vara. ¿Pero de quién era la vara? ¿Era de Moisés o era de Dios? Dice el versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me van a creer, no oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué traes en la mano? ¿Una vara? Él respondió, ¿una vara? ¿De quién era la vara? ¿Quién se la encontró? Se la encontró Moisés, la traía en la mano. Pero dice Éxodo 4:20 que aunque la vara Moisés creía que era de él, ¿tú qué tienes en tu mano, Emanuel Garza? Chema, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y en la otra? Okay. ¿De quién son? Son suyas. Está como Moisés. Bueno, Moisés era un líder libertador. A ver, ¿qué traes en la mano? ¿Quién más? ¿Quién trae algo en la mano? Levante su mano. ¿De quién es? ¿Es de Dios? ¿A poco Dios te dijo, esta libreta es mía, no la rayes? ¿Es Biblia? ¿Es las notas? Oh, wow.
Muy bien. Moisés, era la vara de Moisés. Todo el mundo dice eso, ¿no? Dice Éxodo 4:20. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Ya se iba a Egipto. Y tomó también Moisés la vara de ¿qué? De Dios en su mano. Por eso te digo que cualquier corrupto, cualquier político puede ejercer autoridad, pero no puede ejercer la autoridad de Dios tan fácil si no está en el orden de Dios. ¿Cuántas varas hay por ahí tiradas? ¿Cuántos se han encontrado una vara? ¿Sí? Especialmente cuando andas hiking, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Allá de caminata, ¿verdad? Entre el monte. A mi esposa dice, no, vámonos por el freeway, caminando. Yo está más caliente, más feo. ¿Por qué? Pues porque por ahí hay víboras, dice. Le digo, hay víboras más venenosas manejando aquí, pero bueno, Moisés fue escogido porque era israelita, porque era hijo de Leví, o descendiente de Leví, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, del pueblo de la promesa. Y Abraham, la promesa, cuando hizo pacto con Dios, le dijo, haz circuncidar a tus hijos, circuncídate tú también, y toda la descendencia tuya, como un pacto, como un símbolo de que ustedes son el pueblo de Dios. Y entonces, porque era descendiente de Abraham, no porque era otra persona, tenía que seguir las reglas que marcaba en aquella época la ley de Abraham, o el pacto con Abraham, más bien dicho, que después fue reiterado por la ley de Moisés, pero Moisés no podía promulgar una ley que él no había seguido. Entonces, era el símbolo que se había olvidado totalmente por Moisés. Yo digo que Moisés lo olvidó. Hace 40 años salió de Egipto. De Egipto ni siquiera era Israel, no salió de Israel. Pero salió del ambiente familiar judío y se fue. Y después, tal vez a los 30 años de estar fuera, tuvo un hijo que se llamaba Gersón. Y tuvo otro hijo y tenía sus hijos y no se acordó, se olvidó del pacto que el Todopoderoso hizo con su pueblo. Moisés no estaba en orden por alguna razón. Algunos dicen, no, pues es que los madianitas no tenían esas costumbres, o tenían esas costumbres, pero el rito de la circuncisión no era precisamente el pacto con Dios, y tal vez el celo de Moisés le hizo que no se circuncidara, y Séfora quería que se circuncidara de acuerdo al rito madianita. Nadie sabe, porque la Biblia no dice eso. Pero no importa lo que tengas, no importa la razón, no importa la justificación que tú le quieras dar, si no estás en el orden de Dios, tú tienes que entrar en el orden de Dios para poder cumplir con hacer la voluntad de Dios, con la vara de Dios, con la autoridad de Dios. Si no, ni pidas el respaldo de Dios. Pero si tú estás en el orden de Dios, entonces ora por los enfermos y se sanarán. Echa fuera demonios y se van a ir. Y el Señor te va a respaldar en muchas cosas que hagas, que estás llamado a hacer. El olvido de la presión por la sociedad madianita no justificaba a Moisés. Ni el olvido, ni el querer quedar bien con los madianitas o con Séfora. Porque muchos dicen, Séfora lo convenció de no circuncidar a su hijo. ¿Y qué tal? O sea, yo tengo una experiencia de casado. No sé, creo que Moisés, no sé si andamos por ahí, porque yo sé que llegó a los 40 años, ¿verdad? Y conoció a Séfora. Y para la época que el Señor lo llamó, si ponle tú, se casó a los 2 años de estar ahí, Moisés tenía algunos 38 años de casado, ¿no? Y hoy estoy cumpliendo 38 años de casado con la hermana Séfora, con la hermana Mónica. Y entonces yo hago mi predicación porque pues yo estoy predicando. Cuando prediques tú dices que Moisés tiene 15 años de casado como tú. Pero no sabemos, la verdad. Pero por alguna razón Moisés no estaba en el orden de Dios. Y con los 38 años que me cargo, con la experiencia que tengo,
La culpa yo creo que la tenía Moisés. Sí, porque muchos dicen, fíjate, el que tengas un llamado o un trabajo que hacer para Dios no te hace especial. Y Dios te pone a veces una ayuda idónea, por eso los que están solos y que están con sus duros corazones, ablándense y ya cásense. Y cásense con una que sirva a Dios. ¿Por qué? Porque te va a ayudar. Dice la Biblia que es una ayuda idónea. Ay, dale, dale con eso. Bueno, ya, los voy a dejar en paz a los solteros. Pero no te puedes olvidar del pacto de Dios. No importa quién sea, soltero, casado, divorciado, lo que sea. Tú tienes que entrar en pacto con Dios. Tú tienes que no echarle la culpa a Dios de nada, ni tampoco a la sociedad, ni tampoco a tu cónyuge, ni tampoco a nadie. Tienes que hacerte responsable y entrar tú en el plan de Dios y en el orden de Dios, que es la obediencia a Dios. Obedece a Dios, como dijo el patito Juan. Obedece a tu papá. Pero si ya estás viejo, pues obedece a Dios. No te puedes olvidar del pacto de obediencia a Dios. Moisés ni siquiera entró a la tierra prometida. O sea, muchos dicen que Moisés era bien justo y era bien perfecto y era... No, Moisés ni entró a la tierra prometida. ¿Sí sabías por qué? No, esos son otros $100 después con un café. Pero bueno, Dios tiene control. No, los $100 los omitimos y el cafecito no. Ese sí no lo echamos. Pero Dios tiene control de todo. Y a su tiempo pone orden en nosotros cuando nosotros no ponemos, pero no te va a gustar cuando te ponga en orden. Es mejor ponerse en orden uno. De hecho, esa es la característica de un siervo de Dios, que se ponga en orden uno. Lo más fácil sería que Moisés hubiese obedecido a Dios desde siempre, antes. O que Dios escogiera a alguien más. Pero tú no quieres que Dios escoja a alguien más de lo que te toca hacer a ti, ¿o sí? No escuché nada. ¿Cuántos quieren que Dios mande a alguien más? Pero si te toca a ti, hazlo tú, va a ser tu bendición, es para ti esa bendición. Puede ser para otro, pero queremos no perdernos la bendición de responder ese llamado de Dios, dando el mensaje de Dios con una vida respaldada, que diga ese mensaje en mi vida. Por eso el sábado tenemos bautizo. Si alguien no se ha bautizado, pues anda en desobediencia como Moisés. Antes que te mate el Señor, bautízate. Bueno, pero la vida tiene que ser un mensaje. Eso es lo que es el bautismo. El mensaje de que Jesucristo murió y resucitó y que ahora en mi vida está pasando lo mismo. Eso dice la Biblia. Pero algo sabía Séfora, porque cuando vio a su esposo en peligro, supo qué hacer inmediatamente. Y Dios nos da lecciones. No sabemos qué pasó en ese matrimonio de Moisés y Séfora. Si quieres utilizar la vara de Dios, lo que sí sabemos es que para compartir ese mensaje importante que tu vida tiene que dar y que la mía también, tendremos que ser un mensaje vivo. ¿Cuál es el mensaje que iba a dar Moisés a Faraón? Él tenía una vara para empezar. Había varas tiradas por todos lados. Quiere decir que con lo que tengas, con lo que te hayas encontrado, si tú ya lo tienes, tú dile esto es de Dios y Dios lo va a usar. Número 2, para empezar, tú tienes autoridad para dar el mensaje de Dios. Tú ya la tienes, aunque no lo creas. Moisés creía tal vez que traía una vara y que era de él. Y dice el versículo 1 que Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Porque Moisés estaba en el versículo 1 diciendo, nadie me va a creer todo lo que yo diga. Y Jehová le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Una vara cuánto vale? Nada, es gratis. Es de lo que más había tal vez ahí en el monte Sinaí por todos lados tirado. Pero Dios usa lo que tú tienes. Así es de que no digas que no puedes. Tan sencillo como algo que tengas, eso lo va a usar el Señor cuando tú entiendas que eso no es tuyo y es de Dios, porque tú no eres tuyo, sino que tú eres de Dios. Y todo lo que tienes obviamente es de Dios. Y somos administradores nada más de lo de Dios. Cuando tú entiendas eso, Dios te va a empezar a prosperar. Y cuando te empiece a prosperar y tú entiendas que esa prosperidad es
también de Dios, y es para servir a Dios, nada te va a faltar para el servicio de Dios. Y el que está donde hay, no necesita pedir, ¿verdad? Yo no pido que me dé, nomás que me ponga donde hay. Ahí agarro yo. Dice el Señor, aderezas mesa delante de mí, una mesa llena de alimentos, arregladitos y con un sazón especial, delante de mis angustiadores, que quisieran que me fuera mal. Y ahí es donde Dios me bendice. Y yo ni los veo, pero a ellos se les cae la baba. Ni modo, ¿no? Punto número 3. Jesús, nomás son 6. Jesús venció en la cruz al diablo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo o no? Número 1, tú vas a dar ese mensaje. ¿El mensaje en qué consiste? Número 3, Jesús venció en la cruz al diablo. Sigue diciendo el 3, versículo 3. Éxodo 4, estamos siempre ahí. Él le dijo, echa esa vara que tienes en la tierra. Y Moisés la echó en la tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Lo que pasó cuando Moisés hizo caso a lo que Dios le mandó a dar de mensaje allá con Faraón, porque aquí apenas le está dando la orden de ir. Lo que pasó en presencia de Faraón es lo mismo que pasó en la cruz del Calvario. Jesús se convirtió en pecado por nosotros y venció al diablo y a sus ángeles y a los demonios, al mundo, al pecado, lo venció totalmente y quedó expuesto. Y dice que en esa cruz clavó el acta de los decretos que nos acusaba y que nos mandaba al infierno. Jesús lo hizo por nosotros. Por eso es que debemos de acudir a Jesús. La vara es símbolo de la cruz y se convierte en víbora como Jesús se convirtió en pecado en esa cruz, para que públicamente el diablo, dice que cuando estaba enfrente de Faraón y Moisés hizo lo de la vara, los otros también tenían su poder y aventaron sus varas y se convirtieron también en culebras, pero la culebra de la vara de Dios, que era la que traía Moisés, se comió a las otras 2 víboras. Y qué bueno que no sé si la usaban para caminar o nomás para presumir, pero se fueron gateando los otros. Digo, si la usaban o se fueron como el chorrito. Se hacía grandote, se hacía chiquito. Así le decían a un hermano que vivía no sé dónde. Pregúntenle a Marco García. Que le decía el chorrito al hermano porque caminaba, tenía un pie así medio. Bueno, entonces pero es lo mismo el mensaje que le iba a dar Moisés. Versículo 4 dice que entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola, y cuando la extendió la mano, la tomó, se volvió vara en su mano, ¿no? Estaba Moisés en esto creemos uno, recibiendo el mensaje que iba a dar, y esto es una práctica nada más. Ya que estés con Faraón van a empezar cosas tremendas y Dios va a hacer maravillas, pero tú anímate a ir y a dar ese mensaje, ¿no? Extiende tu mano, la tomas por la cola. ¿Dónde quedaron las otras varas? Ah, ¿verdad? Creían que iba a ser lo mismo, pero no. Dios siempre tiene siempre no bajo la manga, sino en la jugada. No anda haciendo trampa a Dios. Pero por esto dice el Señor, le está diciendo a Moisés, por esto, versículo 5, van a creer. Van a creer que te aparecí yo, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Y resulta que si no creen, te voy a dar el punto número 2. Jesús venció al pecado, punto número 4, en nuestro tema del día de hoy. Jesús venció al pecado y nos limpió por su gracia, no por obras. Dice en el versículo 6 que le dijo además Jehová, ahora, ya con lo de la vara, si no es suficiente, mete tu mano en tu seno. Y metió la mano en su seno. Y sácala, y la mano estaba leprosa, como la nieve, cayéndosele la carne. Los leprosos es una enfermedad horrible, que está asociada precisamente con el pecado. Y le dice el Señor, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo, he aquí se había vuelto como la otra, ya con carne. Y sana completamente. Y el versículo 8 dice, por si no te creyeren, si acontece que no te creen,
ni te obedecen a la voz de la primera señal, caerán por la señal última. Esta es la segunda señal. La primera, Jesús en la cruz venció el pecado. Número dos, Jesús venció a Satanás, perdón. Número dos, Jesús en la cruz nos limpió del pecado. Y en el punto 5, que es la sangre y el agua son testigos, le está diciendo a Moisés veladamente que le diga a Faraón, o que nos diga a todos nosotros que hoy a la luz del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, vemos por el Espíritu que ya está en nosotros toda la revelación de la palabra. Y nos damos cuenta de que está haciendo memoria de cuando Jesús derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario, porque la sangre y el agua son los testigos de lo que sucedió en la cruz. Dice primera de Juan 5:8, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y en Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no puede haber limpieza de pecados, no puede haber remisión de pecados. Aquí está el mensaje ya de que el Señor venció en la cruz, venció al diablo, venció el pecado, y que el Señor quiere que tú seas salvo y que tengas vida. Sin agua no hay vida. Éxodo 4:9 dice: y si aún no creyeren a estas dos señales, la de la víbora, la vara, ni la otra de la lepra, del pecado, ni la de Satanás, ni la del pecado, tomarás las aguas del río, esas aguas que sirven para fertilizar todas las plantas, para que haya comida para la gente y para el ganado, y para que haya alimento para todos, y se va a convertir en sangre. Y aquellas aguas tomarás del río, se harán sangre en la tierra de Egipto. Y en todos lados dice la Biblia que había sangre. Hasta en los estanques que estaban lejos del río se convirtió el agua en sangre. Egipto se moría de hambre, se moría por la plaga de la sangre, porque tenían que recordar un día que al final de las 10 plagas, esa sangre del cordero que pusieron en la primera Pascua, hizo el Passover. ¿Sabías que Pascua no se dice Easter? That's the devil. Pascua se dice Passover. ¿Okay? Es cuando el ángel de la muerte iba, veía la sangre del cordero y pasaba. Y ahora el ángel de la muerte no viene a los que estamos en Cristo, porque aunque muramos estamos vivos y estamos para siempre con el Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero de Dios, porque aquella sangre era como un símbolo del Cordero real, y este era Cristo Jesús, que en la cruz, aquella lanza que metieron en el costado de Jesús, por ahí por donde Moisés metía su mano y era sanada después, y aquella cruz que era de madera, como aquella vara que se convirtió en culebra y se comió a las otras dos. Y en aquella cruz, la confirmación de nuestra salvación por medio de la muerte de Jesús, que hacemos como rito al bautizarnos y al tomar la Santa Cena. Son cosas que tenemos que hacer con una convicción y con un estado de estar bien delante de Dios y por obediencia. Esa muerte se confirmó precisamente al sacar del costado de Jesús agua y sangre para testimonio de esa muerte. Por eso dice que el Espíritu, el agua y la sangre son los testimonios que tenemos en la tierra, que Jesús es el Hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y este mensaje que estás llamado a predicar no se puede platicar, no se puede poner en una grabadora para que lo escuches. Tiene que haber un respaldo del que lo dice. Es más, Moisés ni siquiera podía hablar. Le dice al Señor. Entonces Moisés dijo: ay Señor, es que nunca he sido hombre fácil de palabra. Unos dicen que era tartamudo y que le decía ni desde que tú desde no puedo oír yo, Señor. No le voy a hacer al tartamudo, no sufra. Pero no quería, decía que es torpe de lengua. Y Jehová le respondió:
¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Al ciego lo hizo ver. Yo soy Jehová, ¿no entiendes que yo soy Dios? Ya ándale, ve, y vas a hablar, yo te voy a enseñar lo que vayas a hablar. Y él dijo, Señor, por favor, envía a alguien más. Yo, ya como viendo como Moisés actuaba, yo digo, Moisés ya se le había olvidado todo lo que tenía que hacer, a lo mejor hasta Séfora le decía circuncida al niño y él era el que no quería. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, bueno, mira, tú tienes un hermano que se llama Aarón, es también un levita, obviamente, pues es tu hermano, y él va a salir a recibirte. Yo le voy a decir, yo voy a hacer que salga. Y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que yo te voy a decir. Eso se llama autoridad. Ahí está un gobierno teocrático de Dios. Y Dios siempre respalda al que está bajo autoridad. Y dice, y él hablará por ti y al pueblo, perdón, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y concluyo con el punto número 6, donde dice, para ejercer autoridad de Dios, debo estar en orden. Debo reconocer que esa vara no es mía, sino de Dios. Dice el versículo 18, así fue Moisés, Éxodo 4. Y volviendo a su suegro le dijo, Jetro, voy a irme a mis hermanos que están en Egipto, el Señor me está mandando. Y Jetro le dijo, God bless you, my friend, my son-in-law, buen suegro. También dijo Jehová a Moisés en Madián, todavía estaba ahí en Madián, todavía no se iba. Dice, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto de Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y tú le vas a decir a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Esto se trata de hijos, que es lo que más quieres en el mundo. Es por lo que trabajas a veces de más, para darles un buen futuro. ¿Sabes? No hay otro buen futuro más que educar a tu hijo en los caminos de Dios. Es lo mejor que puedes hacer, mejor que todo el dinero del mundo. Y dice, y le vas a decir a Faraón, tu hijo contra el mío. ¿Tú crees que puedes más que yo? Bueno, así no. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mira, más que no has querido, dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, al mayor, tu primogénito. Ese era el mensaje. Y el mensaje tiene que ser tan claro que tiene que ser dado con tu vida. Si no, no va a servir. Si no, no va a tener autoridad. Si no, vas a hacer un ridículo y se van a reír de ti. Y puedas amargarte en contra de Cristo y decir, ya no vuelvo a hablar de ti porque no me respaldas. Y resulta que tú eres el que no estás con Él. Porque cuando salió Moisés, y él se le había olvidado poner en orden su familia y su vida, dice que aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Ustedes creen que si Dios quiere matarlo no lo mata? Si quisiera ya estuvieras muerto, Moy. Así como dicen en las películas. ¿Crees en Dios? Sí, pues ya vas a verme. No, pero quería darle una lección a Moisés. Y quería hacerla correctamente delante de Faraón y del mundo de aquella época y delante de ti y de mí hoy. Y dice la Biblia que entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre, somos uno. Y así le dejó luego ir y ella dijo, eres mi esposo de sangre.
a causa de la circuncisión. Porque Dios siempre une. Si no une tu matrimonio algún día, es que alguien de los dos está fallando. Y no seas tú. Tú no le falles a Dios, Dios no te va a fallar a ti. Y esa Séfora, mira, esas son viejas, no pedazos. Yo le doy gracias a Dios por Mónica. Y yo no quiero honrar a Mónica porque eso, dice Dios que honre al que honra merece, ¿verdad? Pero si es Dios, a ver, ven, Mónica. Si no fuera por Mónica, ya me hubiera muerto yo. Ya no circuncidamos niños. Eso ya es del pasado. Pero esta mujer, aunque yo era el... Gracias, mi amor, por siempre estar conmigo. Gracias por estos... Por eso te viniste solo, ¿verdad? Sí. No, estaba terminando de preparar el sermón, te amo. Me escribieron mis nietas, porque ahorita mis hijos, Moss y Johnny, también tienen el aniversario el día de hoy, no sé por qué el mismo día. Y nos la pasamos celebrando con nuestras nietas en la casa. Ellas saben decir, batallan para español, pero sí saben decir yo quiero. Eso sí lo aprendieron muy bien. Quieren todo. Quieren fresas, quieren cajeta, quieren chantilly, es la crema esa, ¿verdad? Quieren todo. Pero yo le doy gracias a Dios porque Mónica no nada más me ha llevado al doctor y me ha salvado, pero desde que éramos muy jóvenes, yo era el cristiano de cuna, ¿verdad? Desde que estaba chiquito, de cuarta, quinta generación. Y Moni era la nueva. Y de repente me empezó a enseñar cosas de la Biblia. Yo dije, chis, ¿esta qué? Eso no viene en la Biblia. Te ha puesto mi reloj. Ahí ando yo. Y dice, no, ya me devolvió el reloj después. Tuvo misericordia de mí. Sí venía en la Biblia. Pero a lo que voy es que yo le doy gracias a Dios con este testimonio de vida mío, porque he podido servir a Dios y hemos estado en el orden de Dios y Dios me ha ayudado, me ha mandado esa ayuda idónea que muchas veces te ayuda a ti, porque trabaja más que yo. El pastor pastorea, ¿verdad? Pero pues son más mujeres las que hablan. Yo no tengo la culpa que los varones los tenga bien educados. Y entonces ella se la pasa ministrando a las mujeres. No, es lo mismo, pero los varones en 5 minutos se arreglan, la mujer no. Hermana, es que ¿se acuerda de la bolsa que tenía, que combinaba con el vestido rojo? Que traía ese día no encontré los zapatos que macharan. Bueno, ese día mi marido me dijo, y le dicen lo mismo pero en 2 horas. Entonces le doy gracias a Dios por mi Séfora. Yo creo que Séfora fue la que ayudó a Moisés, no que Moisés andaba discutiendo con ella. Pero lo importante es esto. No puedes servir a Dios como un líder espiritual si tu casa no está en orden. Si eres soltero, pues es más fácil, ordénate tú. Si eres casado, ordénense juntos. Amen a Dios. Dios nos dio una lección a todos por medio de este pasaje, y es que no podemos llevar a cabo su misión con eficacia si mi vida no está en orden en el pacto de Dios. Cada vez que haya Santa Cena, ponte en orden con Dios, toma la Santa Cena. Si no te has bautizado, bautízate y emociónate con Dios todos los días, no nada más en la iglesia, fuera de la iglesia. Platica de Dios, sirve a Dios con alegría, cuando te vean y cuando no te vean. Que tu vida ya deje de estar girando en torno a cosas que no tienen nada que ver con Dios, y que te puedas poner del lado de Dios en un pacto con Él, tú y Él, quitando todo lo que no es de Dios. Esa es la circuncisión nueva. No es física, sino es del corazón, dice Pablo. Y poner en orden a tus hijos. Dios va a ayudar a poner en orden a todo lo que necesita. En el momento de Dios, si tú buscas a Dios, Dios te va a respaldar. ¿Por qué nos ponemos de pie y le decimos, Señor, te queremos servir?
Mi hija me escribió en profecía, yo creo. Mi hija, no, mi nieta. Y me dio un dibujito, unos corazones, y decía: felicidades, papi, papa, porque yo soy papa, no de French fries, sino papa, tampoco del papa. Papa y mami Moni, felicidades por sus 83 años. Y yo dije, bueno, ha de ser profecía, ¿verdad? Pero me quiso decir 38, ¿no? Están aprendiendo a escribir. Pero ni toda la educación del mundo, ni toda la educación de Egipto, ni toda la meditación y las experiencias con Dios y las profecías y lo que Dios esté contigo. Hace rato me habló el pastor Samuel, que estuvo aquí el domingo, que fluye en profecía. Yo le había dicho un sueño que más bien era para él. Y le dije: acuérdate, Sammy, acuérdate que la profecía no me guía, pero la profecía me dice si voy bien. Es como un anuncio que dice la profecía: Dallas, 34 kilómetros. Y si vas a Laredo dices: ay, creo que voy mal, voy para el otro lado. Pero qué bendición. Pero ni todas esas cosas que hace Dios, ni todos los dones, ni todo el conocimiento, ni todo eso no te va a ayudar. ¿Sabes qué te va a ayudar? A servir a Dios, a ser efectivo, a tener una vida respaldada por Dios. La obediencia, el entrar aunque no entienda, el entrar aunque tenga miedo, el empezar a hacer lo que Dios me mandó a hacer, hasta donde tope y como sea. Por eso un día yo, decepcionado, y tenía un negocio próspero y tenía todo, estaba en orden, con 3 hijos. Si no lo hice cuando estaba soltero, que era más fácil, ahora con 3 hijos dejé todo y me puse a servir a Dios, y jamás me he arrepentido de lo que he hecho. Yo no estoy diciendo que tú tienes llamado a servir a Dios, no, algunos tienen llamado a una cosa, otros a otra, pero responde ya al llamado de Dios y no pongas pretextos. Pon en orden tu casa, ese es el trabajo principal. Y ponte en orden delante de Dios de lo que te mandó a hacer. Dios te va a respaldar. Y ya no estés juzgando a los demás, porque cuando estés delante de Dios vas a estar solo. Y no va a haber con que es que mi esposa, es que mi vecino, es que mi trabajo. Ora conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer un pacto, a volver al respeto a ti, a volver a usar nuestras cosas y nuestra vida y nuestro tiempo, nuestros talentos y todo lo que tenemos, Señor, para ti, Señor. Tú nos enseñaste que Moisés, con todo y lo importante que era, tú lo ibas a descartar totalmente si él no estaba contigo. Ayúdanos a estar con nosotros en todos los detalles, Padre. Y no estoy hablando de religiosidad, Señor, sino a tener un corazón para estar contigo, para estar bajo autoridad, para no tener pretextos, para obedecerte en el pacto que hicimos contigo alguna vez, Señor. Gracias por nuestra esposa, gracias por los que nos ayudan, gracias por los que tú usas. Ayúdanos, Señor, porque nadie puede decidir más que nosotros, para entender de inmediato, Señor, y hacer rápido lo que tengamos que hacer. Como cuando Séfora salvó a Moisés, entendiendo que el liderazgo comienza en mi casa. Y si un hombre no sabe dirigir su propia casa, menos va a ser la obra de Dios, dice tu palabra. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a que nuestra vida sea un eco de la palabra de Dios que predicamos, que no es mágico, Señor, sino es un resultado de una decisión que tomamos y que decimos: Padre, en el nombre de Cristo Jesús queremos servirte, y hacerlo inmediatamente basado en la palabra de Dios y en la obediencia a nuestras autoridades. Padre, te damos gracias por esta noche. Bendecimos la iglesia donde quiera que se encuentre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno, Señor, que sanes a los enfermos, Padre, que en este momento en el quirófano estés con nuestra hermanita Cristal Jiménez, Padre, que bendigas el fruto de su vientre y que todo salga bien, y que pronto estemos presentando ese bebé precioso, Señor, delante de ti. Reprendemos todo diagnóstico en contra del bebé y en contra de la madre, y que en el nombre de Jesús, Señor, pueda levantarse, Señor, de esa cama con una sonrisa diciendo: Dios está con nosotros y nos respalda.
Bendice, Señor, a mis hermanos. Señor, contesta las peticiones de su corazón conforme a tus riquezas en gloria. Pero que no nos olvidemos nunca, Señor, que el que está en autoridad tiene autoridad. Y para poder orar con autoridad y no pedir misericordia, sino orar y ordenar, Señor, necesitamos ordenar primero nuestra vida. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor fuerte.